Hola a todos, mi nombre es Alejandro y esta es una nueva edición de Pensando en Voz Alta. Como pueden ver, esta es una edición diferente. Voy a tener un invitado en el día de hoy, que es el licenciado Javier Velázquez. ¿Cómo va, Javier? Quien tuvo la amabilidad y la cortesía de participar de este video a instancias de una propuesta que le hice, porque el tema que nos convoca hoy es un tema que a mí me parece muy interesante, que es la idea de la existencia de un supuesto castellano o español neutro. Concepto que lo escucho muy seguido, que a veces se discute y se debate en algunos ámbitos, de personas que como yo no tenemos mucha idea en el tema y emitimos opiniones sobre cuáles son las maneras más universales de utilizar el español, que no tienen regionalismos, y este tipo de cuestiones relacionadas casi siempre con temas como las traducciones o los doblajes de productos audiovisuales, de películas, series de televisión, y considero que no era tan importante en este caso lo que yo tenía para decir sobre el tema, aunque tengo una opinión, sino que Javier, que es una persona que sí está metida en el tema y que tiene mucho más contexto, nos puede ayudar a entender. Así que bueno, saludamos acá al licenciado Javier y bueno, ¿cómo estás? Hay un pequeño delay acá. Hola, gracias por la invitación. Pues me alegra estar acá y ojalá pueda aportar a la discusión porque la discusión es válida, es necesaria y estos temas que son de percepción sirve que el hablante sepa o no, digamos, si sea alguien que digamos sea de estudios de lenguas y lenguaje, opine o no, pues es necesario porque es su percepción y mucha gente y muchos de nosotros consumimos cosas que están mediadas por este asunto del, digámoslo así, del tema de la neutralización de nuestra forma de hablar o ciertas ideas sobre o opiniones que tenemos sobre la forma de hablar de personas de otras regiones u otros países. Entonces la discusión es muy necesaria, es importante, yo creo que siempre ha existido, pero lo que pasa es que ahora es más mediático por el asunto del cine y de la literatura que se ha extendido. Definitivamente, definitivamente, no sé, yo hoy lo veo al tema como presente en las discusiones, en redes sociales, en todo tipo de situaciones. Y bueno, tenía algunas preguntitas preparadas para hacerte. La primera de esas preguntas, que es la más básica, es sobre el español neutro, sobre esto del castellano neutro. ¿Qué es? ¿En qué consiste esto del español neutro que le llaman el español eh, o el castellano neutro? Bueno, una idea de un español castellano neutro, a grandes rasgos es una especie de estandarización o búsqueda de estandarización de una forma específica de hablar, en este caso la lengua castellana o el español, así como puede pasar con otras lenguas igual, pero es una idea de mantener una forma tal vez valorada por un grupo social, por una élite o por la influencia cultural o digamos, no sé, una perspectiva cultural que se tiene de esa forma de hablar. Por ejemplo, que no sé, entre Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, el ideal de forma de hablar sea, digamos, el de Argentina, porque es una potencia en la región, o el ideal sea en Colombia, porque es pues, también otro país reconocido, o en México, por ejemplo. Entonces, la idea de un español neutro o un castellano neutro o un español estándar, digámoslo así, o un español internacional también se puede usar como sinónimo si se quiere, es tener una modalidad, un uso y una forma específica dependiendo de una intención, ¿no? Porque la intención puede ser, por ejemplo, comercial, cultural, para que todas las personas accedan a él y comprendan. La intención puede ser académica y divulgativa, por ejemplo, en el caso de para enseñar español a extranjeros, pues digamos un español estándar podría apelarse como necesario para no enseñar, por ejemplo, un solo dialecto, una variante, una forma específica. Entonces, el español neutro es una modalidad, un uso específico de la lengua, de nuestra lengua, o el castellano neutro también, muy específico que puede tener influencia cultural y puede estar bajo una especie de consideración cultural, social e histórica sobre una forma de hablar específicamente el español o varias formas de hablar, digámoslo así, mezcladas, integradas en favor de una internacionalización o una intercomprensión. Entiendo, entiendo. Y entiendo también que en este planteo que yo, esta pregunta inicial que te hago, que me parece que lo dejaste muy claro, eh,
está esta idea de que por supuesto existen necesidades, ¿verdad? En algún punto es algo que resulta útil, más allá de que nosotros, en mi caso particular, lo considere que tiene aristas polémicas, esta idea de tratar de desnaturalizar en algún punto el uso del lenguaje, pero que claramente tiene utilidades y funciones, como por ejemplo lo que dijiste, la divulgación, los textos académicos, permitir, facilitar la comunicación. Y relacionado con esto que has aclarado, te quería preguntar, que creo que está relacionado, ¿qué son los regionalismos, no? Lo que se llama regionalismos. Sí, pues un regionalismo, digamos, es una palabra muy polisémica, muy abierta. No se puede ser una expresión, digamos, algo, ¿cómo decirlo? Como oracional que se utiliza, también puede ser una palabra en específico, puede ser una especie de, digamos, de comportamiento o actitud frente a la lengua, digamos así, o sea, una ideología que yo tenga sobre la regionalidad de mi lengua, entonces también puede denominarse así. Pero digamos que a grandes rasgos podemos dejar en que los regionalismos son expresiones, eso incluye palabras, oraciones y demás, en donde consigno, por ejemplo, la identidad cultural a partir de la forma en que yo hablo. O puede ser también, ¿cómo decirlo?, la identidad regional, porque dentro, digamos, de una sociedad hay varias culturas, hay varias regiones con varias identidades y, digamos, cada uno tiene sus, entre comillas, regionalismos. Eso se puede tomar de manera negativa o positiva dependiendo. Pero, por ejemplo, yo diría que, no sé, en Colombia un regionalismo es, por ejemplo, tamal, bandeja paisa, no sé qué más podría decir, por ejemplo, éntrese o adentro, algunos alternan finca con jinca, un cambio ahí fonético, supongo. Entonces, los regionalismos son todas esas modalidades culturales influenciadas por la cultura, la geografía y la historia de las personas en las que usan digamos, su lengua de una manera muy particular, de la manera en que la persona se crió, creció o se ha adaptado, digamos, a esa comunidad. Porque esto también puede, digamos, hay gente que quiere, digamos, apagarlo, esconderlo, que es una discusión sobre el tema de quitarle la regionalización. Hay gente a la que se le obliga a abandonar este tipo de uso particular de su lengua, de su región, o hay gente que lo hace de manera enfática para que se entienda que esa persona es de esa región o ese lugar en específico. Puede ser regiones en sentido, digamos, no sé, regiones en sentido dentro del país, o regiones también en sentido, no sé, general, digamos Latinoamérica o Suramérica, Centroamérica, etcétera, etcétera. Bueno, de manera muy clara, la polisemia del concepto de regionalismo. Y bueno, más allá de ese tema que me gustaría preguntarte después sobre el aspecto polémico que tiene tratar de erradicar regionalismos, y yo me atreví a decir antes, desnaturalizar un poco el uso del lenguaje, si es posible. O sea, ¿cuál es la factibilidad? No digamos si estoy de acuerdo o no con esto, sino qué tan factible es la posibilidad de un uso del idioma totalmente ausente o carente de regionalismos. ¿Hasta qué punto es posible esto? ¿Qué te parece a vos? Sí, pues hay ahí la polémica, que en eso sí estoy de acuerdo que la discusión, digamos, sea abierta, también que es necesario, porque pues digamos que la intención de tratar de purgar, neutralizar, abandonar o forzar a que una persona, un grupo de personas acepten una forma de hablar específica o también rechacen una forma de hablar de otra manera o varias de esas formas, digámoslo así, variantes de la lengua castellana, digamos que puede tener distintas connotaciones y también distintas intenciones. Hay motivos que pueden variar ahí. Por ejemplo, en mi caso yo considero que en el pasado fue más el racismo, el legado del colonialismo, el imperialismo y hoy también el clasismo y otras formas de discriminación, aquellas formas o intentos de tratar de cancelar, negar, prohibir y evitar, digamos, regionalismos o dialectos o variantes de algunos grupos de personas que existen en, por ejemplo, Latinoamérica. Eh, y ahí considero que sí hay, ¿cómo decirlo?, como una intención moralmente cuestionable, que eso ha sucedido. En Argentina, por ejemplo, yo no sabía,
y me enteré que se trató de prohibir el voceo de alguna u otra manera. Lo mismo pues en Colombia se considera barbarismo ciertos usos de pronombres como usted. Hay todavía manifestaciones del busted, que es el pasado de vuestra merced y que evolucionó finalmente al usted, por ejemplo en este caso ese pronombre y ustedes, ¿no? Pero digamos que sí hay una intención negativa, lo voy a decir así, también hay una intención moralmente cuestionable y una intención obviamente de control y digámosle manipulación sobre las formas de hablar de la población para tratar de que una élite introduzca su idea y su modalidad o aquella que más considere, digamos, mejor, superior, más comunicativa, más sencilla, más solemne, mejor hablada, en fin, un montón de calificativos, digámosle, que enaltecen una forma y tratan de discriminar otras, porque pueden ser muchas las que se discriminen. Por ejemplo, en Colombia se pueden discriminar la gran cantidad de formas que hay de hablar en todas las regiones, en muchas ciudades. Supongo que lo mismo pasará en Argentina, supongo que lo mismo pasará en Paraguay, en Uruguay, en el Brasil, en el caso del portugués, y cuando se encuentren con formas de hablar del español, yo también, porque Brasil tiene muchas fronteras con países hispanohablantes, en México y en toda Centroamérica, lo mismo en Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces considero que sí hay una intención, o puede haber una intención negativa, con consecuencias graves, porque puede ser una forma de ocultamiento de la variedad cultural y de la riqueza, digámoslo así, social y lingüística que puede tener un país y un continente como tal, porque en el caso de Hispanoamérica, pues es un continente o una parte de un continente que habla bastante la lengua, pero de distintas maneras. Entonces, tratar de esconder esto con ciertas intenciones negativas, pues sí es cuestionable, está mal. No me parece que sea la manera correcta de aceptar, uno, que tenemos variedades del español, que es lo más natural que hay, que una lengua tenga variedades, y dos, intentar, no sé, crear una especie de ideal de comunicarnos entre nosotros, como si entre nosotros nunca nos pudiésemos comunicar desde que nacen los países, digamos, hispanoamericanos en su independencia, y con la misma España. ¿Será que el hablante hoy en día, nosotros, yo que soy de Colombia, o la persona que es de Bolivia, de Argentina, de Honduras o de El Salvador, será que no se entienden entre ellos y no entienden a una persona de la península? Entonces esa sería una pregunta, pero si la intención es tratar de hacer creer, por ejemplo, que el hablado de la forma de hablar o el hablado del español colombiano es superior y que el hablado del español mexicano es inferior, o el hablado de Puerto Rico es malo mientras el hablado de Cuba es bueno, eso sí tiene una connotación negativa, y detrás puede subyacer la historia de la discriminación lingüística, digámosla, contra los dialectos que ha tenido el español, y así ha pasado con todas las lenguas, una especie de rechazo contra eso. Puede tener una intención, digámosle, positiva, no sabría. Digamos que me queda la duda, por ejemplo, para divulgar a las personas que están aprendiendo ciertas informaciones. Ese asunto, porque puede que, digamos, una especie de neutralización pueda funcionar como herramienta a favor o en contra, en este caso a favor, de difundir, digamos, características generales del español. Por ejemplo, aunque esto puede cambiar, no sé, que el español sí pluraliza los adjetivos, no sé, las personas de color, las casas azules, mientras el inglés no pluraliza los adjetivos. Entonces, digamos, una especie de universal o característica general. ¿Qué pasa? Pues esto puede ser asertivo para difundir las características de la lengua, pero también puede ser negativo, porque de hecho puede que la lengua esté cambiando, ya se presente un cambio, o a futuro se manifieste una forma en que suceda todo lo contrario. Entonces, que el español no pluraliza los adjetivos y el inglés sí lo haga, digamos, una comparativa con los angloparlantes. Entonces, digamos que puede funcionar como herramienta, pero es una herramienta muy general, puede ir demasiado a lo superficial, y tal vez en el fondo no esté bien negar académicamente, escolarmente, en mi caso, que yo soy docente, y yo creo que, no sé, en el caso general de una ética y una moral, no está bien negar la realidad del español como una lengua que varía en todo, digamos, en todas las regiones del continente americano, así como varía en la península ibérica. Entonces,
puede tener un aspecto positivo, entre comillas, si uno lo busca, puede que se use a favor de algo positivo. Por ejemplo, mi intención no es de verdad negar su realidad, sino simplemente enseñar la forma que yo aprendí y considero la adecuada. Pero sí puede haber un carácter negativo detrás cuando la persona lo que quiere es negar, ocultar, rechazar y explícitamente, digamos, hacer afirmaciones tipo, no sé, es que en Colombia hablan mal, en Argentina hablan raro, en México no hablan bien, etcétera, etcétera. Entonces, sí puede haber detrás una intención, dependerá de cada caso, pero yo considero que en este caso la estandarización es más algo sociopolítico, ideológico, incluso regional, yo diría extralingüístico, y no es tanto algo como tal lingüístico que uno se ponga a discutir en el marco de la lengua castellana, sino al contrario, algo más extralingüístico, algo más de consumo, de comunicación, de relaciones internacionales, de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí considero que el asunto es social, es político, es ideológico, es discursivo, incluso diría como es geopolítico, por ejemplo, la actitud de un país frente a otro, entonces la actitud de una Argentina frente a una Colombia, por ejemplo, hoy en día que hay gobiernos distintos, cuando ya tengan gobiernos de ideologías similares, ¿cuál será la actitud frente a esas personas que hablan de esa manera, entre ellos, digamos? Entonces, yo sí creo que puede haber un carácter negativo, lo hubo, ya se demostró, que se presentaron una especie de planes, proyectos e instituciones que tratan de estandarizar. Lastimosamente detrás subyacía pues el clasismo de antaño, de épocas antiguas, la idea de que ciertas formas de hablar son marcas de inferioridad, de falta de acceso, de una inexistencia de educación, o de una especie de amenaza contra la lengua y contra la hegemonía de esa nación, y hoy en día pueden marcar también ciertas barreras, distinciones y una discusión cultural y regional que tenemos también los latinoamericanos y por ejemplo en nuestro caso también los suramericanos, frente a cómo percibimos la forma de hablar de las otras personas. Esto puede obviamente tener connotaciones políticas y hecho que la discusión sea política, social, y en todos los sentidos fuera de la lengua es normal. Y es lo correcto, porque dentro de la lengua lo único que se puede hacer es describir los fenómenos que ya existen. Si los niego, estoy cayendo en un grado de deshonestidad que también puede afectar la discusión social y política y, digamos, que relacione la diversidad cultural dentro de Hispanoamérica. Entonces yo sí creo que la idea de estandarización nace con una connotación, digamos, algo hegemónica, algo que podemos decir que es negativa si lo examinamos desde nuestra época en retrospectiva, pero trasladarla hoy en día puede ser contraproducente con la forma extrema en que estamos cambiando nosotros como sociedades y en que estamos viendo cómo se manifiesta la lengua, no solo entre regiones, no solo entre países, sino incluso ahora entre, por ejemplo, ¿cómo decirlo?, entre ciudades, entre barrios, grupos sociales, contextos, entre incluso dependiendo de la situación, mi profesión, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que el asunto debe cogerse con pinzas porque si es social, cultural, si se quiere incluso psicológico, también se podría examinar y ojalá se examine el efecto negativo o positivo en las personas frente al cambio de una especie de español que consideremos estándar por otro, o su no uso, que no se use en español estándar, sino que las personas sean libres de su uso. ¿En qué afecta eso lo social, lo psicológico y demás? Entonces, digamos que lo que hay es esa discusión, pero más que tener un carácter negativo o positivo, hay que tener es cuidado con lo que se dice y con lo que uno percibe, porque puede no ser la realidad que tiene la lengua castellana, y es que ha variado a lo largo de la historia y va a variar a lo largo de la historia porque son muchos los países los que la hablan. Los países hispanoamericanos son pluriculturales, tienen influencia de otros países, de otras lenguas, y ahí digamos el por qué no me puedo poner a decir este español es superior, este es inferior o este es más internacional, porque sería imposible. O sea, no tendría un sentido ni académico. Yo diría que no tendría el mismo uso en cuanto a consumo de cultura, de cine, de videojuegos y demás, porque no todos percibimos por igual el español ni que hablamos, ni el de nuestro vecino, ni el de nuestro aliado o la persona que viene de otro país, no se percibe igual. A algunos les gusta más X, a algunos les gusta más Y, y algunos por alguna experiencia sienten más atracción
o una mejor comunicación con una forma que con otra. Perfecto, perfecto. Y de hecho lo que estabas comentando un poco responde otras preguntas que tenía pensadas y un poco ya las abordaste, porque tenía que ver con estas cuestiones que a mí me dan vueltas hace mucho tiempo. Yo enfatizo que soy una persona que no soy de este tema, soy simplemente alguien que por ahí se hace preguntas filosóficas relativas al uso del idioma y a las implicancias que a mí me resuenan más rápidamente, que son las de tipo político, sociológico, y que son las que mencionaste. Porque, por ejemplo, cuestiones como yo pensaba, y era lo que quería preguntarte y que abordaste recién también. ¿Qué relación hay, por ejemplo, en las pretensiones de universalidad de una forma de usar el idioma con alguna suerte de vínculo con la idea de superioridad? Por ejemplo, si una forma de usar el español es más universal, entre comillas, y nos ponemos de acuerdo y aceptamos que esa forma supuestamente es una forma más universal de usar el español, podemos de ahí dar quizás algún pasito y decir, bueno, es mejor, es superior a otras formas porque es más cosmopolita, por ejemplo. Entonces, esa forma de usar el español de algún modo tiene alguna superioridad y las otras formas más locales, más regionales, y siempre tomando con pinza qué es más local y qué es más regional, porque ¿qué es lo regional? ¿Lo regional acaso no deja de ser regional cuando empieza a expandirse? ¿Y qué determina que una forma de hablar deje de ser regional y se expanda? Hay una connotación política y cultural, evidentemente. No quiero usar ese concepto que por ahí no domino tanto de imperialismo lingüístico, pero me parece que algo de eso hay. Esta idea de que una forma de hablar, una forma de utilizar el idioma, se expanda más que otras, ¿es intrínseca a la forma de hablar? ¿O tiene que ver con motivos que, como dijiste antes, por ahí no son intrínsecamente lingüísticos, sino que están atravesados por variables políticas, de influencia cultural, social, económica? Te doy un ejemplo. En Argentina, el inglés que más se enseña académicamente es el británico, históricamente. Ahora, la influencia cultural de Estados Unidos es masiva, muy superior a la influencia cultural de Inglaterra en Argentina. No obstante lo cual, la forma de enseñar inglés y de aprender inglés casi la monopoliza el inglés británico. Esto es muy llamativo. Desconozco los motivos, no soy una persona particularmente que sepa sobre por qué pasa esto, pero es muy llamativo que las acreditaciones internacionales las otorguen instituciones británicas, por ejemplo en inglés, predominantemente. Es más la gente que quiere aprender inglés para rendir una acreditación internacional de inglés británico que la que quiere acreditar inglés norteamericano. Y estos fenómenos no me parecen inocentes, no acepto que sean desligados de cuestiones políticas y económicas y culturales, y por eso también lo vinculo con lo que decías sobre formas de hablar, y esto de hablar bien un idioma, hablarlo mal, este cierto prescriptivismo de el buen español, o hablar bien, hablar mal. Ya no estamos hablando de, estás hablando de una manera que no todos pueden entenderte, los que no comparten ese código, sino que estamos hablando de que hay un cierto purismo idiomático que vos no estarías respetando. Y no lo estás respetando porque perteneces a una cultura o subcultura, o región, o sector social, que usa un código que los demás consideran inadecuado. ¿Inadecuado para quién? Para la universidad. Pero ¿quién determina cuál es el código adecuado para la universidad? ¿Gente de qué sector? Entonces, todas estas preguntas, me da la impresión que nadie las hace. Nadie las hace. Por supuesto que los que se ocupan del tema las hacen. Pero el común de las personas que somos ignorantes en estas cuestiones, y en cuestiones sociolingüísticas, no nos hacemos estas preguntas. Lo tomamos como algo natural. Y decimos como algo obvio que el español que se habla, en Argentina por ejemplo, ¿no? El español que se habla en México es el más cosmopolita, el más universal, es el más neutro. Lo tomamos como un hecho, ¿eh? No lo digo, estoy generalizando porque tuve muchas conversaciones con muchas personas, incluso de otros países, cuya lengua, su primer lengua no es el español, que están aprendiendo español, y ellos asumieron que el español que se habla en ciertas regiones de México y se utiliza para los doblajes es el español neutro, carente de regionalismos y por lo tanto mejor, por lo tanto superior. A mí me encantan los doblajes mexicanos, me encantan y creo que es muy linda la manera que tienen de hablar.
Pero de ahí a decir que es mejor que la forma como se habla en Colombia, que se habla en Bolivia, que se habla en Argentina, hay un rato largo. Y todas estas cuestiones eran las que a mí me hacían ruido. No, digo, no, ¿cómo no nos vamos a preguntar esto? Por eso, todas estas cuestiones que vos dijiste me parecen tan ilustrativas. Porque vos estás haciendo uso de un montón de conceptos que dan cuenta de una serie de problemáticas. Y esto no sé cómo lo ves vos. ¿Te parece que estas cuestiones, creo que son del área de la sociolingüística, no están muy difundidas entre el público común? Es como que, por ahí es una percepción mía, pero que hay ciertas imposiciones en el uso del idioma que están invisibilizadas. Como que el poder de esas formas es su invisibilización. Que aceptemos con naturalidad que así está bien hablar, así está mal hablar. Este uso del idioma es más puro, este uso del idioma es malo, de baja calidad, menos universal. ¿Te parece que está naturalizada o es una percepción mía? Bien, yo creería que de hecho es una situación sociolingüística, podría decir yo, porque dentro de este, digamos, campo aplicado a la lingüística o ciencia también, que Bunge le dice una ciencia socionatural, que se encarga de lo social y entre comillas lo natural de la lengua, yo diría que es también una cuestión y una manifestación del asunto o del ser sociolingüístico, si se puede decir, del ser humano, de nosotros, porque estas percepciones de inferioridad, superioridad, de mejor forma, algunos dicen que es comunicativamente mejor, hay personas que dicen que es una forma de hablar o una lengua, es más asertiva, hay personas que dicen que es más flexible, más bonita, más atractiva, más musical, que a veces le dicen a uno que el inglés es así. Todo esto tiene que ver con la sociolingüística. Pues digamos que no hay que estudiarlo explícitamente para llegar a esto, aunque sí, lastimosamente, en el caso de las humanidades y la lingüística, la divulgación no es tan llamativa para algunos y no se ha extendido, digámoslo así, como llama la atención, digamos, la divulgación científica. Pero uno puede, digamos, por curiosidad y por deseo de saber, puede buscar mucha información donde encontrar orientaciones del todo tipo, puede ser desde sociolingüística, psicolingüística, la lingüística, la dialectología, aunque puede encontrar, digamos, choques o ideas contrarias, discusiones, que es lo que está a la orden, y también lo que hacemos nosotros como hablantes, que es discutir, ¿será que esta forma es inferior o es superior? O decir, no, está mal que digamos que una forma es superior o inferior, porque todas las regiones tenemos nuestra historia, pues eso se respeta y yo no puedo alterar una historia, una cultura, una tradición que ya viene, solo porque no me parece a mí, o solo porque no le parece a otra comunidad totalmente ajena. Entonces, todo esto sí puede girar en torno a la divulgación de información sobre sociolingüística, uno puede apoyarse ahí, pero en general también, y eso también se estudia en sociolingüística, es nuestra percepción sobre todas estas situaciones. Porque sí, en la educación, por ejemplo, yo que oriento clases de inglés y español, sí se trata de dar un mensaje de que debe haber unas formas superiores, inferiores, aceptables, inaceptables, malas o buenas, incluso, ¿cómo decirlo?, más pobres o más enriquecedoras en ambos sentidos, en sentido socioeconómico y en sentido, digamos, tipológico, estructural de la lengua. Entonces, por ejemplo, en el caso del inglés, también, pues yo he dado clases de inglés en, digamos, en ciertas ciudades, y sí hay es un debate frente al uso de la forma, entre comillas, británica y americana, porque eso también es una especie de ideal, porque en Estados Unidos es un país tan grande y con tanta población, también una variedad sociolingüística, digámoslo así, inmensa, porque Estados Unidos es un país que se le dice que es de migrantes, hay una gran cantidad de variedad de influencia de distintas lenguas y culturas, y eso es innegable. Lo mismo sucede, creo, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es una especie de multipaís, porque tiene varias culturas, incluyendo varias lenguas, porque también está, por ejemplo, las lenguas celtas, que han influenciado zonas como es Irlanda, la Irlanda del Norte y la Irlanda de la República, y más la influencia de la Europa misma sobre Inglaterra y viceversa, la influencia de lo inglés sobre la Europa,
Entonces, esta percepción, por ejemplo, de que el inglés americano y el británico, uno es más formal y el otro es inferior, o uno es más comercial y el otro es más decente, eso también sucede para que veamos también en otras lenguas se manifiesta esta idea de un estándar con unos criterios o unas valoraciones que nosotros hacemos, pero pueden no ser ciertas. Lo mismo sucede en el caso del español, y en el caso español esta idea de habla superior e inferior pues se presta más, por ejemplo, con las academias de la lengua, con los diccionarios y las ideas de una ortografía y entre comillas una gramática, porque este concepto es muy amplio y muy complejo, en la que se cree que hay una forma bien hablada o una forma bien escrita, mientras hay una forma mal hablada y mal escrita, y dependerá del contexto. Por ejemplo, puede que se rechace un regionalismo en la academia, bien puede ser que se rechace lastimosamente, o puede que en un contexto político se condene una forma de usar el español. Por ejemplo, que en un congreso de un país X entre un congresista nuevo cuya forma de hablar no pertenece al territorio, no sé, nacional, a lo político administrativo de su territorio, de su frontera, sino que viene de afuera y se puede asociar con algo negativo. Por ejemplo, el asunto de la forma de hablar de nuestros vecinos, los venezolanos, puede ser, por ejemplo, un indicio, ¿sí? Una marca de cómo, por la forma en que escuchamos que alguien habla, se puede convertir en una especie de plataforma de discriminación, porque se trata de asociar inmigrante o la persona que habla de una manera con algo negativo o algo positivo también. Entonces, sí existen esta especie de criterios o consideraciones de inferioridad, superioridad, no necesariamente son académicas, no. Puede que un académico lo exprese y que aparezca en un artículo académico o en un libro de sociolingüística, puede ser, aunque eso es más del siglo pasado, creería yo. Yo creo que ya ni los docentes, ni los lingüistas, ni los filólogos, ni los filósofos, ni nadie que se dedique o tenga curiosidad por la lengua, debería promover estas ideas, porque primero no es honesto intelectualmente, ni tampoco honesto, si hablamos de manera académica, hacer esto, porque yo tampoco puedo decir, no sé, los animales, X animales son menos y X animales son más, o un animal es inferior y superior, imposible, porque se supone que están adaptados y han evolucionado dependiendo de su situación, su entorno, lo que ha sido su historia evolutiva, un largo etcétera. Lo mismo con las lenguas, las formas en que se manifiesta la lengua castellana en América y en Europa son adaptaciones a un montón de situaciones y factores que han sucedido: guerras, violencia, colonización, exterminio, discriminación, algo que también ha sufrido España en su variedad tanto de dialectos del español como las lenguas que son vecinas, que también fueron discriminadas en gran medida por los hispanohablantes que tenían el poder. Entonces, esto sí se puede estudiar desde sociolingüística, debería estudiarse tanto la percepción del hablante sobre la forma de hablar una lengua, como los fenómenos de por qué la persona asocia algo negativo con positivo, o positivo, o algo, un dialecto con alguien malo, o una forma de hablar por ser de otro país con alguien bueno, digamos así, o con dinero o con menos dinero. Entonces, mi dialecto es colombiano, entonces se asocia con algo negativo. La forma de hablar de alguien de México se asocia con los doblajes muy queridos. La forma de hablar de alguien con Argentina se asocia con alguien muy regionalista, que cree que, digamos, habla mejor español. Entonces, estas asociaciones sí se deberían estudiar. Creo que eso se puede ver en algo que se llama dialectología perceptual. No sé si esté, digamos, integrado, o sea, como una especie de subcampo, o ya se haya estudiado, pero sí es necesario. De hecho, los dialectos y las formas de hablar una lengua no pueden tomarse como algo inferior en la medida en que yo valoro una lengua. Por ejemplo, el español pues es una lengua, pero la forma en que hablan los colombianos, los argentinos y los mexicanos son superior a la forma en que se habla en Centroamérica, o como tal en el cono sur, desde Argentina hacia arriba, digámoslo así, o en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Entonces es una forma de hablar inferior, digámoslo así. Esto no es serio, no es académico y no se sigue ante un criterio, digámoslo, académico científico. No se puede, porque tales valoraciones no vienen al caso, no tienen relación con la realidad, y digamos, asociar esto tiene más una connotación ideológica y política, racial, étnica, cultural, histórica, lo que se quiera, que una intención divulgativa o científica.
Entonces, para los interesados en el tema, por ejemplo, digamos, las formas, el estándar o lo que llamaríamos también neutro, de un español y de otras lenguas, y el tema de los dialectos, digámosle las variedades, no dialectos, sino variedades en una comunidad, por situación económica y un largo etcétera de razones por las cuales cambia la lengua dentro de un mismo contexto, porque la lengua siempre va a cambiar, no importa el contexto. Si es, digámosle, muy homogéneo, igual tiene que cambiar por la época, por la geografía, por el cambio generacional, digamos, una guerra, una situación X o Y, alterar la lengua. Entonces, para quienes estén, digamos, curiosos de estos temas, recomiendo que pueden buscar información sobre sociolingüística en general, les va a aparecer todo. Lo que estén interesados tendrían que buscar temas de estándar, dialectos y demás, también de percepción, o pueden buscar dialectología, y dentro de la dialectología hay un campo o unos manuales, que se llaman dialectología perceptual, en donde digamos que así muy resumidamente, muy fácil, aunque no necesariamente digamos, lo adecuado, pero en su definición la dialectología perceptual mira cuál es la posición del hablante frente a su forma de hablar y la de la comunidad y la de un externo o alguien con otra comunidad. Ante esto también, si la persona está curiosa, puede buscar análisis del discurso sobre la situación de por qué se dice algo frente a una cosa, qué hay detrás de lo que yo digo. Entonces, ¿qué hay detrás de que yo crea que el español es inferior? ¿Qué puede haber detrás? En análisis del discurso también pueden encontrar, digamos, argumentos o explicaciones o razones por las cuales sucede esto. Pero en general, sociolingüística sirve mucho si quieren también en pragmática, que es un poco más conocida, y cualquier medio, ojalá que sean manuales de estos temas, manual de pragmática, sociolingüística o análisis del discurso o dialectología perceptual, si pueden acceder a ellos, desde ahí se puede servir la persona. Digamos, es lo más recomendable porque son manuales muy informativos, a veces son más llegados para divulgar o a veces son estudios muy académicos, pero ellos se hacen entender y uno poco a poco puede, digamos, comprender de qué están hablando y para qué sirven estas situaciones. Perfecto, perfecto, gracias. Sabés que lo interesante de esto que vos contabas, que por un lado hay conceptos que yo ni siquiera había oído nombrar, es que en estos temas, que para mí, insisto, son temas que por ahí no están muy divulgados para las personas como yo, o el común de las personas que por ahí en algún momento discutimos este tema, en algún momento nos interesó, pero que carecemos del contexto, es que hay campos disciplinares enteros que uno desconoce. O sea, acá estamos hablando de campos disciplinares enteros que se ocupan de temáticas muy interesantes, y que explican o dan cuenta o tratan de registrar una serie de problemáticas con las que las personas por ahí, esto también me parece muy interesante, con las que las personas nos topamos sin problematizar. Nosotros asumimos, damos por sentado, damos por descontado. Y acá hay campos disciplinares enteros que se ocupan de esto. Así que está bueno lo que dijo Javier recién, para tomar nota, ¿sí? Probablemente este video lo voy a dividir en partes también, y para que resulte útil y práctico, y que para algunos podamos tomar nota y decir, a ver, este campo que ni sabía que existía, a ver este conjunto de temas y de temáticas que se ocupan de estas cuestiones, que nosotros acá las estamos pasando, por lo menos de mi parte, un poco por arriba, y por otra parte por las limitaciones de un video en el que Javier tiene un tiempo limitado para exponer de lo que está hablando y de lo que ha estudiado. Quisiera también hacer mención, con un poquito saliéndome de estas cuestiones conceptuales específicas pero generales al mismo tiempo, sobre algunas vivencias concretas que por ahí me han pasado a mí. Quizás alguno que mira el video se puede identificar, sobre fenómenos culturales muy populares como pueden ser los doblajes. Y acá en Argentina en particular, ¿sí? A mí me pasó, a nosotros nos pasó los argentinos, que cuando Disney empezó a implantar la idea de hacer doblajes locales argentinos, la primera película creo que fue la de Los Increíbles, y fue muy Disney Pixar, y fue muy curioso el asunto, porque la manera como se intentó abordar era, si el doblaje va a ser argentino, que tenga regionalismos. Y cuando se hizo eso, el rechazo fue feroz. De hecho, los actores de doblaje, algunos no eran actores de doblaje, algunos eran, por ejemplo, locutores de radio, como Matías Martín,
que él tenía una forma de hablar muy particular. Y que cuando pasó eso generó un rechazo en nuestra propia población. No nos gustaba escuchar esa forma de hablar casera, esa forma de hablar mundana, terrenal y acostumbrada en este contexto, ¿no? En una película de Disney, con todo lo que eso implica. Y ese rechazo, para mí era una especie de alienación, como que nos molesta o nos parece vulgar. ¿Cuáles eran los motivos? Un poco lo que dijiste antes, Javier. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nos parezca inadecuado, digámoslo así, de lo más neutral posible, inadecuado ese uso del lenguaje en ese contexto? Y me estoy olvidando de algo más. Había otro ejemplo. Ah, sí, cuando yo era muy chico, esto fue hace mucho tiempo porque soy una persona muy grande, en Argentina se vendían unas historietas. Nosotros decimos historietas, son cómics norteamericanas. Yo compraba las revistas de Flash, de Batman, de Superman. La editorial DC tenía publicaciones a comienzos de los 90, que el auge fueron entre comienzos de los 90 hasta mediados, finales de los 90. Se vendían todas estas publicaciones, Batman, todos los cómics de DC. Era curioso porque la elección que hizo la editorial argentina, que era editorial Perfil, era usar el vos y usar un montón de jerga argentina. Generó un rechazo absoluto en un montón de gente que mandaba cartas a la revista diciendo: ¿cómo que decís esto? ¿Cómo que vos? ¿Qué uso del español es ese? El que usamos siempre, amigo. Es el que usamos para hablar, el que usamos en la calle. Y estamos hablando de personas que viven su vida cotidiana. Pero vos querés que hablen expresando de algún modo sus interacciones cotidianas en un supuesto español neutro, que era el español formal, el castellano formal, que estuvimos hablando a lo largo de este video. La gente pedía eso. ¿La gente quién? La gente argentina. No estamos hablando de un chileno, de alguien de Paraguay, estamos hablando de argentinos quejándose de escuchar argentinismos en una historieta que trataba de retratar, dentro de lo fantástico de su contexto, situaciones cotidianas. Un tipo discutiendo con su mamá, un tipo discutiendo con su mejor amigo, enojado, diciendo puteadas, porque eso también eran puteadas. Hasta las puteadas nos molestan cuando son puteadas argentinas, porque las consideramos inadecuadas. Esto da para mucho más porque, por supuesto, para mí entran en juego un montón de otras cuestiones interesantísimas para pensar. Pero bueno, Javier antes mencionaba que por ahí está esa idea de que el argentino cree que su acento es mejor, pero es polémico porque también pasa al revés. Por un lado es como que pareciera que aquí en Argentina nos gusta más nuestro acento que el de otras regiones, pero no nos gusta en ciertos contextos. Hay otros contextos donde aceptamos acríticamente que la forma correcta de hablar y de expresarse y adecuada, de por ejemplo traducir un producto cultural, es a través de la mediación de este constructo que es el supuesto español neutro, el castellano neutro, y no nos cuestionamos por qué, y esto sigue conectado con lo que dijo Javier, por qué nos genera rechazo esto y por qué nos genera aprobación lo otro. Así que bueno, esas eran dos anécdotas que a mí me llamaron la atención en mi país. Y no sé vos, Javier, si viste algo en Colombia similar de estas reacciones que te han llamado la atención, de aceptación y de rechazo a los regionalismos propios, ¿no? Y ajenos. Sí, de hecho, hay muchas anécdotas, pero yo aprendí, o digamos, me pregunté estas cosas cuando yo estaba estudiando mi carrera, porque teníamos una especie de materia que se llamaba taller de traducción, y pues el profe muy técnico, muy conocedor de todos los, digamos, los temas que rodean la traducción, porque pues el profe era un experto en lingüística, en traducción, en semiótica, etcétera, etcétera. Entonces, él nos planteó la duda de qué hacemos si, por ejemplo, vamos a realizar una traducción desde Colombia para Argentina, desde el inglés, digamos. Entonces, en el inglés, una editorial tomó una obra en inglés, se pasó desde Colombia, la editorial es de Colombia, y quiere realizar la traducción para venderla en Argentina. El objetivo es venderlo en Argentina. Y resulta
o resultaba curioso que nos preguntaba, pero bueno, ¿cómo debe ser la traducción? Debe ser en un, digamos, en un argentino hablado, no sé, en La Plata, en zonas capitales, en grandes urbes, o si esa obra o producto artístico es hablado por personas campesinas, tendríamos que buscar campesinado argentino con su forma de hablar y tratar de lograr esa traducción, ese doblaje, o cómo sería ahí. Entonces esto como que generó una especie de duda grande porque ¿qué debe hacer uno? ¿Qué debe hacer uno ante esas formas regionales que hay que traducir a otras formas, a otras lenguas? Entonces traduzco de una forma regional con otra forma regional, traduzco un inglés, digamos, de Texas a un inglés, digámosle, perdón, a un español argentino muy sureño o a una especie de español desde Chile, del centro del país, del centro administrativo de la capital, de Santiago. Entonces quedaba esa duda y esa duda deben plantearse las personas. ¿Será correcto o hasta qué punto es correcto que yo le corte identidad a mi traducción? De hecho, aquí traía ciertas anécdotas también, porque hay una traducción de RBA, creo que se llama La Editorial, es una editorial española, sobre el sabueso de Bakersfield, que es una narración de Arthur Conan Doyle, de las muchas aventuras de Sherlock Holmes, del gran detective muy conocido. Y en esta traducción aparece algo muy curioso, es que yo también empecé a preguntarme en qué sentido lo hacen, porque habían, digamos así, regionalismos de la península ibérica, regionalismos de España, o hispanismos también, podemos decir, españolismos de esa región, de esa zona o de ese lugar donde hablan español, que es en la península ibérica. En cuenta entonces, por ejemplo, la forma de hablar o qué forma tendrá para hablar Arthur Conan Doyle al usar su inglés. Él usa regionalismos y cómo debemos traducirlos. Y hay casos muy curiosos. Por ejemplo, en una parte están hablando de un personaje que se llama Henry, pero dentro de la misma página traducen Henry, pero también ponen Enrique y dan a entender que están hablando de la misma persona. Hay otra situación idiomática fuerte, porque está bien, yo puedo elegir la convención, o Henry o Enrique, no hay problema. Aunque él sea el nombre de una persona, uno tiene que respetar, pues por ciertas cosas necesita traducirlo, digamos, o no. Pero eso dependerá, pero hacerlo así indistinto puede generar como un choque en el cableado mental de uno, digámoslo así. Y también entonces surge esa duda, por ejemplo, hablando de Disney, cuando el doblaje parece, ¿cómo decirlo?, como variado, porque si mal no recuerdo una película que se llama Bolt, un perro fuera de serie, algo así, que es un perrito que es como un superhéroe, se cree un superhéroe, pero en la realidad no tiene poderes ni nada, le toca una aventura ahí. Creo que él se encuentra con unas palomas que tienen una forma de hablar que uno asocia con Argentina, las palomas, porque nadie más o ninguno más uno identifica otras formas de hablar. Las palomas tienen una especie de estilo, la paloma principal, digamos, la que ayuda al perrito, tiene como un estilo argentino y dice, ah, bueno, es una forma de hablar argentina, pero está integrado dentro de ya un doblaje general que nosotros asociaremos con un país o con un doblaje que consideramos correcto, digámoslo así. Y lo mismo, si aparece una persona afro, muchas veces se hace un doblaje más, digamos, no sé, se busca una región colombiana o del Brasil, formas de hablar de alguien de la frontera con el Brasil, o una comunidad afro, no sé, del Caribe principalmente también, y se busca como para que lo interprete, porque el doblaje para algunos ahí no va o para otros ahí sí irá. Eso es un debate muy bonito en el tema cultural y de consumo cultural, que yo creería necesario tomar y tener presente a la hora de traducir obras y también a la hora de doblar, no sé, cosas de otros idiomas, porque digamos que tiene intenciones étnicas y también tiene una afectación étnica, esconder la forma de hablar de una persona, de una sociedad, o asociar, no sé, poner a un animal a que sea doblado por un actor con una voz específica. Esto afectará. Por ejemplo, creo que el doblaje de Thanos, el de Los Vengadores, creo, si mal no estoy informado, en Endgame creo que es un colombiano, no sé si es correcto, si es adecuado, pero creo que él es colombiano, el doblaje que hace. Entonces, ¿hasta qué punto la persona no lo sintió así, o lo sintió así, o le molestó, o no le molestó, o preferiría a otra persona doblando? Entonces, queda mucho la curiosidad, y esto puede tener implicaciones, no sé, a largo plazo y algo, no decirlo, muy polémico. De hecho, esto me recuerda que hace muy poco
se hizo una traducción de la obra Mexican Gothic, que sería gótico mexicano, digámoslo así, de Silvia Moreno García, que es una autora canadiense de sangre latina. Ella habla español, ella fue criada en México, pero pues se radicó en Canadá y allá está ejerciendo como escritora su profesión. Y la editorial Minotauro traduce su obra como gótico, solo gótico. Leyendo la obra y hablando con la autora, pues ella en sus obras, y más que todo en Mexican Gothic, ella quiere como dar a entender esa identidad mexicana dentro de, digámoslo así, una ambientación gótica, simplifiquémoslo así, pero la editorial, no sé con qué motivo, corta lo gótico, perdón, corta lo mexicano y corta esa identidad gótica desde lo mexicano, o sea, lo deja solo como gótico, pero gótico es un término muy general y que se puede asociar con, digamos, angloparlante. Entonces, lo gótico, entonces, en Inglaterra o en Estados Unidos, de donde viene Poe o Hodgson o otros autores de literatura gótica, digámoslo así. Pero el énfasis de lo mexicano creo que fue cortado ahí, digámoslo. ¿Y qué se pierde? ¿Qué efecto tiene esto negativo o positivo? ¿Qué se quiere esconder? ¿O por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Porque si la identidad de la obra está ahí, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué quitarle, digamos, esa especie de adjetivo, el adjetivo mexicano, en la obra? Si la autora, la escritora ya quería que se apareciera eso y que se hiciera la traducción. La autora quería que se hiciese la traducción del título, se hiciera la traducción, pero la editorial no quería hacer la traducción. La solución fue elegir una traducción como gótico y ya. Entonces ese gótico a secas es una cuestión, digámosle, ¿cómo decirlo?, cultural, regional, y las obras literarias y, digamos, las obras artísticas, las películas y demás, tienen un influjo cultural y regional y un efecto que debemos tener como en consideración a la hora de discutir por doblajes, por traducciones, por el proceso de hacerlo o porque un doblaje está mal o bien, porque lo hablan de X o Y manera. Y pues última anécdota, por ejemplo, a mí me gustaba una película que creo que se llama El Nuevo Mundo, creo que es así, con Colin Farrell, creo que es el autor, perdón, el actor ahí, creo que es el actor principal. Aquí hay algo muy curioso y es que yo de niño la escuché en español ibérico, digámoslo así, en español de la península. Pero cuando después de tiempo de verla la pude ver en televisión y la vi en el español latino, no me sentí igual y no me gustó, que fue lo que me pasó también con un juego del Señor de los Anillos, un juego de estrategia, donde lo escuché tanto por jugar en el español ibérico, que cuando empecé a escuchar las películas, otra vez sí tuve como la conciencia de ese cambio, sentía como una incomodidad. Pero yo creo que esto es pura percepción. Lastimosamente el poder de lo artístico, lo cultural y ese consumo que genera esto puede tener unas connotaciones negativas. Por ejemplo, como ya se comentó el asunto de por qué al argentino le molestaría que se haga un doblaje o una traducción de un cómic en su forma de hablar el argentino y que usen voceos y regionalismos comunes, porque si es su entorno, el problema de la traducción y el doblaje creo que tiene que tener en cuenta a dónde se va a traducir, y si yo traduzco siendo argentino, hago una traducción, un doblaje para argentinos, no consideraría algo molesto que haga la traducción, aunque habría que ver en el caso, digamos, colombiano, tolimense, que es mi región, cómo sucede esto, qué se siente, qué percibe uno, pero no creo que sea así, no debería ser condena, no debería ser tomado como negativo, y creo que solo nos conformamos con algo que ya está generalizado. Entonces escuchar Dragon Ball Z, escuchar Digimon, escuchar Los Simpsons en doblaje, que creo que es doblaje mexicano, con sus actores de voces que aportan ahí, nos hemos acostumbrado, pero un cambio no lo asociamos como un cambio que puede ser bueno o malo, sino de una es malo, ya es malo. Entonces no puedo encontrar la película en el español latino, que se le dice, entonces si la escucho en español ibérico o en español de España, entonces me molesta, en el castellano que le dicen, entonces lo siento molesto, como que no, que es feo o está mal. No, pues igual eso es una industria y ojalá se pudiera para cada región, para cada país en este caso, se buscara tratar de hacer, no sé, un doblaje armónico para la región si se quiere, porque es imposible satisfacer a todas las personas con un solo doblaje. Ahora tiene que haber gente que le molesta
el doblaje que viene desde México, que se hace como tal en la industria del doblaje latino. Ese doblaje puede que le moleste, pues se puede plantear otro y no sería malo, porque que considero que el cine y la literatura son algo creativo y que va a estar en cambio para su mejoría o para un mejor consumo y para un mejor disfrute. Y asociar el cambio en doblaje como algo negativo, pues es más un problema de costumbre que de verdad una realidad de, no sé, en un estudio científico se demostró que, digamos, el doblaje latino no genera las mismas intenciones comunicativas y, no sé, conexiones neuronales, no sé, un efecto biológico, social, cultural y demás negativo o positivo, habría que demostrarlo así, creo yo, solo para rechazarlo, pero de una u otra forma no, de resto no me parece que no exista razón directa para rechazar ni la forma de hablar de una persona, ni un doblaje en específico, más que nuestra percepción y más que simplemente la costumbre, que puede ser incluso algo contraproducente, por ejemplo, verdad, que una persona argentina de Colombia, porque en Colombia a los presentadores de regiones, digámoslo así, periféricas, se les fuerza que si trabajan en estudios de televisión y en noticieros de Bogotá, de la capital, entre comillas, neutralicen su forma de hablar para que suene, digamos, como universal, supuestamente. Pero yo no he visto nada de eso malo. De hecho, Mabel Lara, que es una periodista, compartía cómo la insultaban por su forma de hablar, que es de otra región que no tiene que ver con el centro del país o con el valle o con Antioquia o alguna región más conocida, no, pero la insultaban, recibía insultos y a ellos se les obliga y se les fuerza y creo que tendrán un espacio como para tratar de neutralizar, pero no considero yo que esto sea un delito, ni malogre el periodismo, ni creo que tampoco suceda en un tipo de narración, de doblaje, ni nada que una persona se exprese como lo ha hecho en su vida cotidiana, así como no entendería por qué un argentino se molestaría porque un cómic o una película está en su forma de hablar y esto le molesta y esto es negativo y esta es la forma mala de hacer algo así, de ofrecer una traducción, un doblaje. No estoy de acuerdo y me parece muy extraño, pero yo creo que puede pasar aquí también en Colombia por una variedad étnica, porque hay personas afro, hay personas indígenas, hay gente del campesinado que siempre se crió ahí con formas distintas de hablar, pues puede que a uno le parezca extraño si uno es de la región central, de una urbe, también puede tener esas, digamos, connotaciones y perspectivas y como limitaciones regionales que pues todos tenemos hasta que poco a poco nos vamos haciendo más cosmopolitas con la lectura, con el acceso a los doblajes, las traducciones y demás. Pero debe ser eso, más el comprender las otras formas de hablar que exigir una forma universal de usar el español, de traducirlo, de doblarlo, porque de entrada es imposible. Y en un sentido más moral o axiológico o ético, pues puede no tener buena fe el querer esconder la forma en que una persona hable y aporta no sé, a un producto artístico o a una traducción académica que use algún regionalismo de Estados Unidos, entonces la traducción, si se le hace un equivalente argentino, ¿está mal? No, me parece que es una propuesta que trata de tener en cuenta el contexto de la persona hacia dónde va la traducción, que también hay que tener en cuenta el contexto hacia dónde va la traducción, el doblaje o el producto para quienes va. Entonces, yo sí creo que lo mejor es reflexionar e informarse más por qué sucede esto, que si esto es correcto o incorrecto, porque a algunos nos parece incorrecto querer censurar, restringir y negar la existencia de otras formas de hablar español en el arte, en la literatura y demás. Pero lo importante es por qué sucede. Si encontramos tal vez la raíz del por qué sucede, tal vez sea algo genético, psicológico, social, cultural, la mezcla de todo eso, tal vez ahí encontremos una razón para decir, pues entonces hay que evitarlo porque, pues no necesariamente, no sé, no es algo racional, no es algo acorde a la época en la que vimos que es de globalización e internacionalización, o una época en la que estamos asumiendo que hay una variedad cultural de personas, de identidades, en todos los sentidos, no solo lo cultural, lo comunitario, sino individual, y lo que hay que hacer es tratar de entender para evitar que suceda lo que sucedió en el pasado, que fue por las divisiones humanas, digámoslo así, por considerarme yo distinto, superior o inferior, pues hemos dejado guerras, hemos dejado violencia, conflictos entre países, dentro del mismo país, entre otras naciones, y esto, digamos, no sirve y no ayuda a las nuevas generaciones a que comprendan que
Para bien o para mal, en el caso de nosotros, Hispanoamérica tiene una cantidad interminable de formas de hablar español que a hoy en día no se han acabado, no se han terminado de configurar, digámosles. Al contrario, pueda que un doblaje, pueda que una traducción o pueda que una comunidad inspire tal cosa y se convierta en un cambio, no sé, digámoslo así, para todo el español, o se marque como el cambio, una nueva forma de hablar el español. O sea, van a nacer nuevas formas, van a aparecer nuevas generaciones, nuevas poblaciones, nuevas comunidades, y esto va a hacer que el español siempre sea, digámoslo, heterogéneo, distinto en su comportamiento, porque, por ejemplo, ya en Estados Unidos el español no puede ser explícitamente discriminado, porque lo es, digamos, de manera implícita, pero ya hay gente defendiendo su forma de hablar español y que se le acepte, porque Estados Unidos es un país sin lengua oficial en su constitución, no puede forzar a nadie a hablar inglés y negarle otra lengua, eso no se puede porque no está constitucionalmente validado. Lo mismo en Puerto Rico, entonces hablar yo mal del español de Puerto Rico o que alguien del inglés hable mal de la forma en que habla en Puerto Rico el español, pues no es no aceptar, perdón, la realidad de esas formas de hablar. Y de Puerto Rico, digámosle, hacia abajo, hasta la península ibérica, las formas de hablar tienen que variar, van a variar, y es la naturaleza de las lenguas y es la naturaleza de todo lo que es nuestro lenguaje, que de manera individual, comunitaria, histórica, social, psicológica, lo que se quiera, se construyan formas de hablar. Esto incluye también digámosle, la reacción o la adaptación que hacemos de las obras artísticas, por ejemplo en el doblaje. Buscamos una forma para hacerlo, pero no es la única ni la perfecta, simplemente fue la forma a la que nos hemos acostumbrado. Puede que aparezca otra mejor o puede que aparezca otra que nos guste, eso va a depender. Genial, genial. Muy buenas las aclaraciones, Javier. Algo que pensaba de lo que estabas comentando que me parece muy interesante. Ante todo esto, estas cosas que nosotros estuvimos diciendo y que estuviste desarrollando, por supuesto que hay gente que puede no gustarle, siempre pasa esto, ¿no? Son ideas controvertidas, son temas un poco polémicos. Y suele pasar que sobre estos temas, que por ahí uno suele dar una perspectiva política, hay personas que no están de acuerdo con que ciertos temas sean de naturaleza política. Consideran que es de naturaleza neutral en cuanto a política y que somos nosotros quienes forzamos una discusión política sobre algo que en realidad no tiene política ni ideología, que es el uso del idioma. Por supuesto considero que eso, y seguramente estás de acuerdo, que son visiones ingenuas de lo social, de lo lingüístico, de las prácticas sociales, y encuadrando por supuesto las prácticas discursivas dentro de otras conjunto de prácticas que son políticas, sociales, culturales, ¿no? Siendo los usos lingüísticos parte de eso y estar atravesados por esas variables. Pero alguien me podría decir, yo me anticipo a alguien que te acaba de escuchar, y a fin de cuentas, cuando nosotros, por ejemplo, algo que me divierte mucho en YouTube, los que vimos, los millennials que vimos Dragon Ball Z en diferentes países con el doblaje mexicano, que es fabuloso, cuando por ejemplo Gohan se transforma en Super Saiyan 2, comparan el grito que pega, no me acuerdo si se llama Rosy Aguirre, y la actriz de doblaje, que es brutal el trabajo que hace. Y sí, la verdad que son los tres mejores para mí. Está la versión japonesa original, que es genial. Me parece que la versión mexicana es incluso superior a la original, en mi modestísima opinión, que seguro es subjetiva. Eso sí es subjetivo. Entonces es divertido ver eso. Pero cuando uno va a los comentarios, y ahí está lo interesante también, las cajas de comentarios, que salta toda la porquería a veces. Y claro, gente atacando formas de hablar. Gente atacando formas de hablar por cuestiones racistas. Y, por supuesto, nosotros podemos decir, a fin de cuentas, ¿por qué me gusta la interpretación de Homero de Humberto Vélez, el mexicano? Bueno, porque Humberto Vélez es un genio. Humberto Vélez es un actor preparadísimo, es un actor de carácter. Yo a Humberto Vélez lo reconozco en todos lados. A Humberto Vélez no lo reconozco en Los Simpsons. Lo reconozco en cualquier película que esté. Por ejemplo, Humberto Vélez es Tom en Night of Living Dead. En la remake del año 89, la voz de Tom, del protagonista, es Homero Simpson. Es Humberto Vélez. O es Schwarzenegger en la versión latina de Terminator 2.
Lo reconozco porque es talentoso, porque es bueno, porque tiene una voz inconfundible. Pero más allá de eso, que son excepciones por ahí, que es gente que se destaca demasiado por su calidad interpretativa, por supuesto que se reduce a una cuestión de gustos. Por eso yo dije me gusta la de México y la de Japón. Por supuesto, es una cuestión en algún punto subjetiva. Nadie discute eso. Nadie discute que en el fondo lo que nos genera rechazo es una dimensión subjetiva. Lo interesante de acá, y lo interesante para pensar, y lo interesante de haberlo convocado a Javier para discutir estos temas y desarrollar estas ideas, es que pensemos que más allá de eso que le llamamos subjetividad, hay algo más, y que más allá de eso puede haber formas de pensar estos fenómenos un poco más complejas que tratan de conectar una cosa con la otra. ¿Qué determina mis afinidades? ¿Qué determina mis gustos? ¿Qué determina mis preferencias? ¿Qué condiciona en algún punto? No digamos que nos obligan, pero sí que en algún punto la construcción de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, la construcción de lo que nos resulta más agradable, lo que nos resulta más familiar. Porque también está esto. Escuchamos el doblaje de Dragon Ball en versión de español ibérico y genera un rechazo. Yo escucho mucho esto en Argentina, un rechazo muy fuerte. Y también pasa cuando uno ve al revés, que las personas que, por supuesto, de España escuchan otro doblaje no les convence mucho, muchas veces también. Entonces la construcción de lo que entendemos por familiaridad, afinidad, lo que nos gusta, lo que nos resulta familiar, nos agrada, por supuesto que es subjetivo, pero no es solo subjetivo. O sea, no es solo subjetivo, hay condicionantes, hay variables que nos atraviesan, que son de carácter político, social. Y esta es la invitación a pensar. Esta es una invitación a pensar que nuestra subjetividad no termina en nosotros, nuestra subjetividad no empieza en nosotros. Nuestra subjetividad está atravesada por lo político, por lo social y por lo cultural. Y acá, como dije antes, hay campos disciplinares enteros que estudian esto. Entonces, acá está lo fascinante, está el juego de la cuestión, y acá estaba la idea mía cuando quería hacer este video, de convocarlo a Javier, para justamente compartir esto y abrir el debate. Es decir, está bien, a vos te gusta esto, a vos te va a seguir gustando lo que te va a gustar, te va a seguir gustando el doblaje de Humberto Vélez, a mí me va a seguir gustando este doblaje, está bien, en definitiva todos sabemos que nuestra subjetividad es nuestra y tenemos derecho a tenerla. La pregunta que nos tendríamos que hacer es qué hay detrás de eso, y si podemos, por ejemplo, adoptar otras posturas, podemos ver las cosas de otra manera. Si podemos ser un poco menos ingenuos a la hora de aceptar por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué no nos gusta lo que no nos gusta. Y esa invitación a pensar y a reflexionar y a aprovechar las herramientas conceptuales de campos teóricos que están todavía en construcción, pero en algún punto consolidados también, que tienen que ver con esto, con por ejemplo la sociolingüística y otro montón de disciplinas, conceptos, ideas que mencionó Javier a lo largo del video. Esa era mi idea. O sea, mi idea era, miremos gente, que hay un montón de cosas para leer, hay un montón de cosas para investigar, que está bueno. O sea, está bueno empezar a salirnos de ese lugar común de, sí, el mejor español que se habla en tal lugar. Sí, el español más cosmopolita, más neutro y más comprensible para todos, se habla en tal lugar. Y no tiene regionalismo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Para qué le sacamos el regionalismo a un uso del lenguaje en un contexto determinado? ¿Por qué hay contextos que nos parecen inadecuados? ¿Por qué esa traducción nos parece inadecuada? ¿Por qué no nos bancamos a Matías Martín, relator argentino, reemplazando al villano, la voz del villano en Los Increíbles? ¿Por qué siendo argentinos no nos gusta escuchar formas argentinas de hablar en una película que tiene un doblaje? Ese tipo de preguntas creo que son las que deberíamos hacernos, las que proponemos hacer. Y bueno, creo que en ese sentido la convocatoria fue un éxito, y creo que yo le agradezco a Javier nuevamente el tiempo, la paciencia, todos los inconvenientes técnicos que pudimos haber tenido. Mi internet es muy malo y por eso notarán que hay cortes por momentos en la edición del video, pero y porque esto realmente enriquece la posibilidad de pensar estos temas. Así que para mí fue algo totalmente fructífero y quizás hagamos otras, si está de acuerdo Javier, otras discusiones en adelante en las que tocar otros temas directamente o no relacionados con esto. Y bueno, no sé qué te ha parecido, Javier. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muchas gracias por el espacio, y siempre mi
La intención pues es más sembrar la discusión, compartir mi perspectiva y divulgar un poquito de información, pues es mi profesión, es divulgativa, de alguien que enseña, de ser docente. Entonces sí, mi objetivo es ese, abrir la discusión, tal vez orientarla en lo que pueda, pero dejar la información ahí para que las personas, bueno, elijan, no sé, una perspectiva, tomen una posición o se planteen su opinión, pero digamos más informada o al menos con la intención de informarse un poco más o escuchando, digamos, mi postura que puede marcar, no sé, un punto de inicio para estar en contra, un punto de inicio para estar a favor o una nueva forma, digamos, de refutar el estar a favor o en contra de una forma de hablar el español. Entonces sí, me gustó el espacio, es muy útil, muy necesario, y este tema es muy bonito porque lo considero que es en un sentido popular, muy de que todos podemos opinar porque todos somos los consumidores de este tipo de creaciones artísticas, de literatura, de cine y demás, y en el fondo pues somos los que lo consumimos, lo podemos dirigir o lo podemos rechazar y que esto, digamos, caiga en el olvido, pero tenemos una voz ahí activa, pero que debe tener cuidado con la honestidad y el abordaje que le da, porque pues ya hay ciertas subjetividades, además de eso, pues también sí hay una especie de influencia cultural, social e histórica que debemos ser honestos y aceptarla, así como vamos a aceptar la variedad de las formas de hablar español, también debemos aceptar que estamos impregnados de cosas culturales, de cosas sociales, de cosas históricas que nos marcan como generación, como individuos, y en este caso por nuestras nacionalidades, sea de Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, o el país que sea, desde México hasta Tierra del Fuego. Definitivamente, definitivamente. Sí, eso me interesa, ¿no? Que nos empecemos, como decías, a hacer preguntas, porque si no caemos en esto de, bueno, es mi opinión, ¿no? Bueno, es mi postura, bueno, es mi gusto. Por supuesto, todos tenemos gustos, todos tenemos preferencias. Estaría bueno de vez en cuando cuestionarnos la construcción del gusto y la preferencia. Y por qué no la construcción de la forma en la que tomamos decisiones, ¿no? Sacando todo este tema, yo no creo, por ejemplo, en la existencia en absoluto de algo como libre albedrío, de que nosotros somos totalmente libres para tomar decisiones y que la libertad de nada, porque incluso cuando hablamos de libertad, como en otro video hablé de expresión, que es otro tema interesante, que empecé a tocar en otro video, como algo abstracto, y en realidad está todo bastante condicionado por un montón de cosas que estaría bueno empezar a pensarlas. No para decir, uy, no existe la libertad, plano de libertad alguno de injerencia individual, pero sí para por lo menos empezar a problematizar qué hay detrás de estas ideas de supuesta libertad y de cómo el gusto, a veces, y las preferencias tienen, sí, por supuesto tienen ese componente de subjetividad, pero subjetividad no quiere decir que seamos mónadas aisladas, ¿no? Sino que detrás suele haber bastantes cosas, ¿sí? Antes de que me digan, determinista social. Bueno, prestemos atención, empecemos a preguntarnos cosas y tratar de responderlas. Después veamos qué énfasis le damos a lo cultural y lo social. Pero evidentemente algo tiene que haber, ¿no? No somos islas. Así que a mí me pareció enriquecedor. Voy a tratar de subir el video entero con la edición y haré recortes de este video. Así que probablemente este lapso forme parte de uno de los recortes que voy a hacer. Para que sea llevadero para el que no tiene tiempo de ver un video de 1 hora y media o 2 horas. Pero bueno, desde ya, Javier, te agradezco muchísimo. Yo voy a interrumpir la grabación, pero no la comunicación. O sea, voy a cortar solo el video. Te agradezco muchísimo la participación, el tiempo, porque tuvimos un montón de tiempo hablando un montón de cosas. Y bueno, sí. En cuanto podamos, en otra oportunidad, si hay otro tema que considere que te resulte interesante y podemos hacer algo en colaboración de nuevo, en este canal, me encantaría. Así que te agradezco muchísimo de nuevo por la paciencia y por la generosidad de aparecer y aportar lo que sabes en este canal. Sí, no hay problema, no hay problema. Cualquier pues, duda o algún tema que se pueda, o en el que yo pueda aportar, pues yo pues participaré dentro de lo que sé, no hay ningún problema. Y pues chévere de todas maneras, porque esto es más, a diferencia, por ejemplo, discusiones como el lenguaje inclusivo, que es muy candente, son muchos los insultos y es mucha, pues entre comillas, lo tóxico. Este es un poquito más, no sé, cultural, de cuestión de gustos, mientras el lenguaje inclusivo ya es cuestión polémica, social, política, y la gente
La gente sí toma una posición y se hace una trinchera terrible. Pero digamos que en este de pronto tenga una mejor llegadera para la gente. Y de hecho ojalá vea mejores me gusta, porque por ejemplo en el video de Eric, donde aparezco yo hablando de lenguaje inclusivo, hay muchos no me gustas y pues yo no fui tan grosero ni fui malo, de hecho traté de ser neutral, muy explicativo, pero vi que fue muy mala la recepción, mientras ojalá en este pues sea mejor porque es algo más popular, más chévere y es cuestión de gustos y pues digamos lo hago también de una manera como más divulgativa y neutral frente a esto, aunque también puede que no falta verdad que le moleste el asunto de que sí puede ser muy político, de izquierda o lo que quieran decir, el asunto de considerar que es colonialismo, imperialismo, esa idea de antaño de que había haber una forma específica de hablar la lengua, pero pues es verdad porque un imperio quiere tener hegemonía para saber qué cultura es y digamos saber hasta dónde se puede expandir o a quiénes puede absorber, qué pasó con los indígenas acá. Entonces sí, ojalá no sea tan candente, porque todavía en el video de Eric, todavía en Pensamientos Inorgánicos, hay gente mandándome cosas, cuestionándome, ahí nos estamos peleando, y Eric pues también lo veo a veces comentando ahí, y a veces me siento culpable, pero pues yo no, mi objetivo no era ese, no era compartir mi idea nomás de manera muy formal, y como hago como profesor, o sea, yo también hablo de lenguaje inclusivo y de estos temas lo hablé un día en clase, pero los chicos lo tomaron bien, pero yo soy muy general, como mire, pasa esto y esto y esto, va a haber casos de racismo, discriminación, pero eso dependerá de cada uno para que tome decisiones. Estas son herramientas que le servirá o no a alguien y eso dependerá. Hay gente que cree que esto es una toma de posición y ya, aquí se acabó la discusión y ojalá no sea así. Con respecto a eso que contás, a mí me pasa que bueno, yo tengo una postura sobre este tema. Tengan en cuenta, y esto va para las personas que miran este canal. Cuando yo hago un video y lo subo, ahora este video que hice con Javier, que la verdad para mí es un honor haberlo tenido en este video, en este contenido, yo lo hago con la intención de compartir cosas que me gustaría ver a mí en internet, en YouTube. Y trato de hacerlo de la mejor manera posible para tratar de divulgar y compartir e invitar a la reflexión. Ese es mi objetivo a la hora de subir un video. Ahora bien, hay gente que por motivos políticos e ideológicos está muy polarizada, muy enojada también con la existencia, la sola existencia de ciertas ideas. A esta gente, ahora le voy a decir algo, que quizás alguno que haya visto el video anterior de Javier y dejaron todos los dislikes. Sepan algo, gente, cuando ustedes dejan un dislike, cuando ustedes comentan algo negativo, están dando difusión a un canal. Así que está bien, pueden concentrar sus energías en poner 5.214 dislikes a un video que tiene 100 likes. Pero le están dando plataforma, le están dando difusión al canal. En mi caso, yo no trato de construir popularidad a base del odio, generar contenido que moleste para que la gente indignada me dé popularidad. Porque el contenido, el formato es distinto, el formato es dialogar, es hablar, es poner ideas, no es ir al choque. Pero ténganlo en cuenta, o sea, no generan nada, la verdad es que nos ayudan. Si ponen dislike y dejan comentarios negativos, nos dan popularidad. Así que eso para ustedes. Y lo que más me importa no es la gente que se acerca porque está enojada, sino el resto. Los videos no van para esa gente, va para el resto. Y quizás no sean tantos, pero que los que necesiten y busquen algo que están interesados, lo encuentren. Para esa gente van los videos. Y es en esa gente que yo me concentro. Me concentro en el que quiera aprender algo, quiera discutir algo, pero bien, de buena manera, de manera racional. Las personas que están enojadas y quieren dejar un dislike y insultar, a mí me hacen un favor en realidad. Y no va a pasar más porque no me voy a enganchar en una discusión con gente que tiene ganas de insultar. Así que yo, en ese sentido, Javier, lo tomaría por ese lado. Acá en Argentina nosotros decimos ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Es decir, por algo molesta. Porque si no estás insultando a nadie y la sola exposición de tus ideas genera tanto rechazo y tanta visceralidad, probablemente hayas hecho algo bien, probablemente hayas dicho algo que le resultó problemático y resonó de manera problemática en la cabeza de alguien que no tiene particular tolerancia al disenso. Esta es otra cuestión. Las redes sociales a veces no son lo más democrático que hay. Las redes sociales a veces nos manejamos como manadas, que ponemos me gusta y no me gusta, y es como una patota insultando o estando a favor. Y la realidad es que lo más jugoso y lo más interesante es tomar estas plataformas como oportunidades de aprender y discutir y debatir ideas. Se usa poco para eso, pero estaría bueno
que aportemos más por ese lado, ¿no? Y como dijiste, si hacemos un video de lenguaje inclusivo, sí, nos metemos en la trinchera del dislike, pero la verdad es que, bueno, estos temas también son interesantes, también pueden generar susceptibilidades, pero bueno, si generan susceptibilidad, a mí no me molesta si me ponen dislike. Así que mi canal es chiquitito todavía. Así que bueno, nuevamente yo creo que esto aporta mucho más que simplemente decir estamos a favor de esto y en contra de esto otro. Creo que la idea era promover el pensamiento crítico y creo que bueno, pusimos un granito de arena hoy en esto y bueno, nuevamente agradezco que vos aportaste una perspectiva que yo no hubiera podido hacer. Yo la verdad, si vos no participabas en este video, yo no lo iba a hacer, porque no soy capaz de hablar de esto y desarrollar, me parecería que no es serio. Así que, bueno, te agradezco nuevamente la participación, voy a dar cierre al video, no a la comunicación. Y bueno, nos vemos en el próximo video que suba. Muchas gracias el que llegó hasta acá. El que llegó hasta acá es un héroe. El que llegó hasta acá y no adelantó nada. Así que gracias nuevamente, Javier. Y bueno, el resto nos vemos en el próximo video.